simulacro, ¿verdad? Para que practiquen en el AU24. Hola, profe, buenas tardes. Te hago una pregunta. ¿En el AU hay que subir la foto? Así que todos los que figuran en el SIU, los que faltaban ya los matriculé, así que ya van a poder entrar. Ya están en el AU24. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Profe, le hago una pregunta. ¿Nadie? ¿Ninguna duda? No me está escuchando. Me están preguntando por micrófono. Sí, veo que Laila, pero no la... No la escucho. No la escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? A ver, esperen. A ver ahora. Ahora, pregúntame. ¿Me escuchás? Ahora sí. No, le preguntaba si por el AU hay que subir foto del ejercicio resuelto también. No. Listo. No. ¿Sabes qué? Tenía habilitado acá deshabilitado el sonido de la computadora. Porque viste que cada tanto se actualiza la configuración y tuve que esperar a recién que se actualizaba, y se nota que ahí quedó, no escuchaba. Yo veía que veo yo de acá que hay alguien que activa para hablar, pero digo, ¿por qué no me dice nada? No. No hay entrega. Solamente es interactivo. Bueno, con ustedes el otro día terminamos con lo que era el teorema de Rolle, ¿es cierto? ¿Alguien que me pueda decir hasta dónde llegué? Creo que terminamos la parte de Rolle, no sé si hicimos algún ejercicio de Lagrange. El práctico 16, ¿hasta qué ejercicio hicimos? ¿Se pueden fijar? Hasta el punto 2. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el teorema del valor medio de Lagrange. Bien. 16. Práctico 16. Entonces, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Bueno, el teorema de Lagrange dice que sea f una función tal que f sea continua en el intervalo AB. F derivable en el abierto AB. Entonces existe al menos un valor C que pertenece al abierto AB
tal que voy a cambiar de página. F' de C, la derivada en ese punto C, es igual a F de B menos F de A, todo sobre B menos A. ¿Sí? O sea, es, si yo tengo un eje de coordenadas cartesianas, tengo el valor A y el valor B, acá voy a tener F de A, acá voy a tener F de B, entonces esto va a ser F de B menos F de A, y esto va a ser B menos A. O sea, esto sobre esto, y me va a dar esta que es la tangente. Bien. Entonces, me piden que verifique si F, en algunas de esas que están ahí, si F satisface o no las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange. Si no son satisfechas, justifique por qué, o sea, a ver cuál es de ellas la que no se cumple. Si se aplica, halle el o los valores de C que lo satisfaga, porque es el teorema. ¿Sí? Entonces, vamos con el ejercicio primero, ¿no? Que tengo f de x igual a x cubo menos x. Entonces, primero, nosotros sabemos que el dominio de esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? Es una polinómica. ¿Qué les parece? Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? No tiene problemas en ningún lado esta función, porque al ser el dominio de todos los reales, quiere decir que está definida para todos los reales. Entonces, es continua en los reales. Entonces, es continua, si es continua en todos los reales, es continua en el intervalo que me piden, que es el 0,3. Pero, que no me deja escribir en el 0,3. Continua en el 0,3. 2. Bien, también por polinómica, es una función derivable, es derivable en todo su dominio, ¿sí? Porque la derivada también, digamos, no hay ningún punto como en una función a trozos, donde yo tengo que ver si en ese punto la función es derivable o no, ¿sí? O sea, la derivada de esta función es 3x cuadrado menos 1, derivable en el 0,3. Podemos poner por función polinómica. Y esta también, continuos reales, continuos reales. Acá también lo podemos poner por función polinómica. Bien, se cumplen las dos premisas, las dos hipótesis, ¿sí? Continua y derivable en el intervalo. Bueno, uno en el encerrado, otro en el abierto. Entonces, existe C que pertenece al abierto 0,3, tal que f' de C es igual a f de 3 menos f de 0
todo sobre 3 menos 0. Ahora, ¿a qué es igual f de 3? Bueno, voy a borrar acá y voy a usar este mismo para eso. F de 3 es 3 al cubo menos 3. 3 al cubo es 27, menos 3, 24. Y f de 0 es 0. O sea que f' de c es igual a 24 menos 0, todo sobre 3 menos 0. Esto me da 24 tercios y esto me da 8. Bien, entonces, yo sé que f' de c es igual a 8. ¿Sí? F' de c igual a 8. Y f' de c, ¿qué más? ¿A qué más es igual? Es la derivada de, digamos, es f' de x, o sea, la derivada de f, calculada en el punto C. O sea que es 3c cuadrado, la función es 3x menos 1. ¿No? Fíjese que hoy escribimos la derivada era 3x cuadrado menos 1. Si la calculo en c, es 3c cuadrado menos 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que si f' de c es 8 y f' de c es 13 menos 1, entonces 3c cuadrado menos 1 es igual a 8. O sea que 3c cuadrado es igual a 9. Voy a seguir en el otro. Dijimos 3c cuadrado igual a 9. C cuadrado igual a 3. Y entonces de acá saco que tengo un c sub 1, que es raíz de 3, y un c sub 2, que es menos raíz de 3. ¿Con cuál me voy a quedar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con cuál de los dos? ¿Con c sub 1 o con c sub 2? Tiene que pertenecer al intervalo 0,3. Un calor. Un calor. ¿Yo de qué? Gracias. Con raíz de 3, c sub 1. Muy bien. O sea que este es el que pertenece al intervalo 0,3. Encontramos cuál es el valor. Bien. Muy, muy bien. Vamos con otro. Quiero decir algo. Ustedes saben que me llamó la atención, no sé si los que están hoy, ¿cuántos son que están cursando? Me llamó la atención que les haya ido tan bien en el cuestionario y que les haya ido tan mal en la entrega. Realmente me llamó la atención, porque había ejercicios... Voy a prender la luz porque no, estoy oscuro.
¿Cómo pudieron hacer el cuestionario y no pudieron hacer la entrega? Porque casi todos se equivocaron en lo mismo. Y no era más difícil la entrega que el cuestionario. Porque hubo gente que, la mayoría, se sacaron, hicieron los 5 puntos del cuestionario. Tuvieron la totalidad. Sí, a los que recuperaron les pregunto. Sí. Sí. No sé si hay alguno acá que recuperó. ¿Y si les alcanzó el tiempo con media hora para hacer el cuestionario? ¿Y no les alcanzó 1 hora y 20 para hacer la entrega? El cuestionario eran 5 y la entrega eran 4. Eso me llama la atención. Pero bueno. No, ya sé que no rendiste. Bueno. Vamos a hacer el C. Sí, no sé de los que están acá quiénes son los que rindieron. Felipe Pesci rindió. Me acuerdo, Florencia Mengoni rindió. Lucas también. Sí. No. Hubo gente que, no lo digo a todos, hubo gente que estuvo la entrega bien. Hubo gente que la entrega estuvo bien. Y bien. No, bien. Sí. Igual yo, a algunos no les hice ninguna devolución porque realmente el examen ni siquiera estaba tan feuchín que por ahí tenía un ejercicio solo, o uno bien y los demás mal, o uno bien, uno mal y 2 sin hacer. Pero los que entregaron todo y así aprobaran, vieron que a muchos les di una devolución. No sé si vieron la devolución que les di. ¿Algún comentario para que sepan en qué se equivocaron? Les mandé por privado para que supieran qué era lo que habían hecho mal. Que le erraron, por ejemplo, en los dominios, no los hicieron por definición. Bueno. Nadie demostró por qué la función no tenía inversa. Me contaban por ahí que por qué no era monótona, pero digamos. Me mata. Yo tardo en el revoleo de cargar las fotos. Bueno. Al final recibí una por WhatsApp, otra por mail. Bueno, las corregí todas. Listo. Vamos con el C. Fíjense que en el C tengo una función a trozos. Una función a trozos que para los menores o iguales que 1, ¿cuál es la función? Es una parábola, 3 menos x cuadrado, que tiene los brazos hacia abajo porque es menos x cuadrado, y tiene una traslación sobre el eje Y de 3 unidades. ¿Sí? Entonces, la parábola es más o menos así, y llega hasta 1. Y en 1, ¿cuánto vale la parábola? Cuando x vale 1, 3 menos 1 al cuadrado vale 2. O sea que llega hasta acá, hasta 2. Bien.
Y ahí se une con la otra parte, que es una hipérbola, para los mayores que 1, para 1 vale 2, ¿sí? Para 2 vale 1, y a partir de ahí, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 0. Y ahí se unen. Bárbaro. Ay, le atacó que no escribe. ¿Qué le atacó ahora que se desconectó? Bien, entonces, me pide que pruebe en el intervalo 0, 2, si se cumplen las hipótesis del teorema de valor medio de Lagrange. Bien, lo primero que tengo que probar es si la función es continua, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a cada lado, digamos, cada trozo, mejor dicho, de la función es continua, porque 3 menos x al cuadrado es continua, ¿sí? Porque no tiene ningún problema, digamos, ahí entre menos infinito y 1, esta función es continua. Y después tenemos 2 sobre x, que también es continua, en el 1 más infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que nos falta es ver qué pasa en la unión, en el x0 igual a 1. Ahí tenemos que ver si la función es continua, para después decir que es continua en el 0,2. Entonces, bueno, vamos a ver si es continua en x sub 0 igual a 1. Digo, bueno, ¿existe f de 1? Sí, existe. ¿Y a qué es igual f de 1? Y 3 menos 1 al cuadrado es 2. 2. ¿Existe el límite? Límite cuando x tiende a 1 por izquierda. ¿De qué función? De 3 menos 1 al cuadrado. Tres menos x al cuadrado. Aplico límite, esto me da 2. Límite, cuando x tiende a 1 por derecha, ¿de qué función? De 2 sobre x. Cuando x tiende a 1, esto me da 2. O sea que existe el límite cuando x tiende a 1 y es igual a 2. Y tercero, f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de la función y es igual a 2. Por lo tanto, es continua. O sea que esta función es continua en el 0,2, porque si a cada lado es continua y es continua en 1, entonces es continua es continua, ustedes pongan abajo de todo, f en el 0,2. Conclusión, ¿no? Bien. Ahora tenemos que ir a ver si se cumple la segunda hipótesis, que es que la función sea derivable en el abierto, ¿sí? Entonces, 2. Bueno, la derivada a cada lado es derivable la función, porque la cuadrática es derivable, me da menos 2x, si x es menor a 1, y me da la derivada de 2 sobre x,
que es menos 2 sobre x al cuadrado, si x es mayor a 1. Bien, lo que nos faltaría ver es si existe f' de 1. No sabemos si es derivable en 1. Tenemos que averiguarlo. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Y bueno, vamos a ver si las derivadas laterales son iguales. ¿Se acuerdan? Tenemos que ver si f' de 1 por izquierda, si es igual a f' de 1 por derecha. Entonces, f' de 1 por izquierda, ¿se acuerdan que las derivadas laterales se calculan por definición? Límite, cuando x tiende a 1 por izquierda, no es cuando x tiende a 1. Límite, cuando h tiende a 0, la derivada por definición, de f de 1 más h menos f de 1, todo sobre h. Límite, cuando h tiende a 0, de f de 1 más h es calcular la función en el punto 1 más h. ¿Y cuál es la función? Y bueno, si vengo por izquierda, la función es 3 menos x cuadrado. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser 3 menos, y donde va x, tengo que poner 1 más h. Eso sería f de 1 más h. Menos f de 1. F de 1 es la función en 1. Voy a ver cuánto vale. 3 menos 1 al cuadrado, 2. Todo sobre h. Límite, cuando h tiende a 0, esto me va a quedar 3 menos, y acá voy a desarrollar el cuadrado del binomio. 1 más 2h más h al cuadrado menos 2, todo sobre h. Acá saco este menos, me va a quedar límite, cuando h tiende a 0, de 3 menos, esta h quedó de arriba, menos 1, menos 2h, menos h cuadrado, menos 2, todo sobre h. Este, menos 3 menos 1, 2, menos 2 se va. ¿Cómo me queda? Límite, cuando h tiende a 0, de menos 2h menos h cuadrado, todo sobre h. Acá, ¿qué me convendría hacer? ¿Qué podría hacer ahí? Sacar factor común h. Y me va a quedar menos 2 menos h, todo sobre h. Ahora, como este está multiplicando, y este límite cuando h tiende a 0, me queda menos 2 menos 0, me queda menos 2. Quiere decir que f, la derivada en 1 por izquierda, es igual a menos 2. Ahora vamos a ver por derecha. Bien, por derecha.
Bien. Entonces, acá lo que sabemos es que la derivada en 1 por izquierda es igual a menos 2. Bien, ahora por derecha, límite cuando h, vamos a poner acá, f' de 1 por derecha. Límite cuando h tiende a 0. Ahora lo voy a copiar de nuevo, f de x más h, menos. Directamente lo pongo. Es f de 1 más h. F de 1 más h es calcular la función en el punto 1 más h, o sea que es 2 sobre 1 más h. Menos f de 2, f de 1. F de 1, cuando venís por derecha, es 2 sobre 1, 2. Todo sobre h. Límite cuando h tiende a 0, y acá me conviene sacar como un denominador. Saco como un denominador 1 más h, y me va a quedar 1 más h dividido 1 más h, 1 por 2, 2, menos 2 por 1 más h. Todo sobre h. Chicos, otra cosa. Tienen que llevar el límite hasta que el límite se resuelve. En el examen un montón de gente no tenía límite de tal función. Empezaban a trabajar con la función y no ponían el límite. No es lo mismo. No es lo mismo. Esto es como si yo saco una palabra. Si yo digo, están, no sé, si yo les digo algo que vamos a hacer un día y no pongo el día, no es lo mismo que si digo el día que lo voy a hacer. Entonces, la matemática es un lenguaje, ustedes no ponen el límite y está mal el ejercicio. No, yo le bajé puntos, pero la verdad que era para ponerlo mal, porque Argentina, no es el resultado. 9, 2, 2, 1, 5, 9, 5, 7, 5. ¿Qué me habrá llamado? Número desconocido. Bueno. Vamos acá. Entonces, vamos a sacar este paréntesis, me va a quedar 2 menos, acá hacemos distributiva, menos 2, menos 2h, todo sobre 1 más h, todo sobre h. Este 2 con este 2 se va. Si yo acá hago producto de extremos sobre producto de medios, me queda límite cuando h tiende a 0, y me va a quedar menos 2h, y abajo me va a quedar h por 1 más h. Este se va con este, y cuando h tiende a 0, ahí aplico el límite y lo saco. Cuando h tiende a 0, este límite me da menos 2 dividido 1 más 0. O sea, menos 2 dividido 1, esto me da menos 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los límites laterales son iguales, las derivadas laterales, ¿sí? O sea que yo, por izquierda y por derecha, me dan exactamente lo mismo las dos derivadas. Son iguales. Entonces existe f' de 1. ¿Sí? Entonces, f es derivable en el 0, 3. Recién terminé de probar
que esta función a trozos cumple con las dos hipótesis del teorema de Lagrange, del valor medio de Lagrange. Ahora voy a ir a calcular el C o los C. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora digo, bueno, f' de C, voy a tener dos f' de C. Uno que es la derivada de un lado de 1 y otra que es la derivada del otro lado de 1. No importa, son dos. ¿Y que son iguales a qué? Bueno, a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Sí? Bien. F de b, que es f de 3, ¿a qué es igual? Bueno, f de 3, ¿dónde lo voy a calcular? Lo voy a calcular para los x mayores que 1. O sea, lo voy a calcular en... no es f de 3, es f de 2. Me confundí con el otro, porque es en el 0,2. F de 2. Entonces, f de 2 me va a dar 2 sobre 2 y es igual a 1. Y f de 0... Profe. Sí. Entonces, en la página anterior, donde dice f es derivable, serían 0,2. Porque usted puso 0,3. Puse 0,3, ¿no? Sí. Claro, porque me confundí con el otro ejercicio. Ahí está, en el 0,2. Joya. Bueno, entonces, estábamos acá. Y f de 0 es 3 menos 0 y es igual a 3. Entonces, f de b, o sea, f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0, ¿esto cuánto me da? Me da 1 f de b 1 menos f de 0 me da 3, ¿no? Dije 1 menos 3 sobre 2, ¿sí? Y esto me da menos 1. 1 menos 3 sobre 2. Esto me da menos 1. Menos 1. Bien, vamos al otro. Así hago un poco de lugar. Entonces, decimos, f' de c, ¿a qué es igual? Bueno, cuando estoy en el 0,1, f' de c es menos 2c. Fíjense que ustedes, yo ya borré, pero ustedes, yo les puse a lo que era igual f' de x. Es menos 2x, si x es menor a 1, y menos 2 sobre x al cuadrado, si x es mayor a 1. Entonces, para este pedacito entre 0 y 1, la derivada en c es menos 2c, ¿sí? Bien, entonces, y además, f' de c es igual a menos 1, porque dijimos f de b menos f de a sobre b menos a. Quiere decir que es menos 2c igual a menos 1, c igual a 1/2. Acá tengo el c sub 1 que me da, está en 1/2. Si yo voy a la gráfica, está acá en 1/2. Quiere decir que acá yo tengo uno de los puntos, donde está la tangente, ahí f de b menos f de a sobre b menos a. Y ahora vamos a ver el otro. El otro que lo voy a calcular con la otra derivada. F' de c es menos 2 sobre c al cuadrado. Y f' de c es igual a menos 1. Sí, a menos 1. F de b menos f de a sobre b menos a. Quiere decir que de acá saco menos 2 sobre c al cuadrado igual a menos 1. Y de acá despejo. Esto me va a dar menos 2 igual a menos c cuadrado. Ese menos hace que el 2 se convierta en positivo, y de acá voy a sacar dos valores. Menos
raíz de 2 y la otra es raíz de 2. ¿Con cuál me voy a quedar? Vamos a ponerle acá C sub 2 y C sub 3. Y me voy a quedar con C sub 3, ¿por qué? Porque raíz de 2 está en el intervalo 0, 2, menos raíz de 2 está del otro lado. Entonces, raíz de 2 es 1,41 aprox, que es un, ¿cómo es? Un irracional. O sea que por acá va a andar, quiere decir que acá voy a tener el otro punto de tangencia. Si esto yo lo hubiera hecho más, más cóncavo, se notaría más. Y son paralelos, ¿eh? Este y este son paralelos. Bien. Bien, bueno. Y por último, les voy a hacer el 4, que no es tan fácil hacerlo acá, lo fácil sería hacerlo en el pizarrón, pero bueno, a ver, veamos qué me sale. Bien, acá tendría el 8, y acá también. Esto es 2, y esto es menos. Bien, entonces, dice, emplee la gráfica de F para estimar los valores de C que satisfagan la conclusión del teorema del valor medio para el intervalo 0,8. ¿Qué dice? Que en vez de, yo no tengo la función F, no la tengo, pero con la gráfica podría encontrar los puntos de C, los puntos C. No sé si voy a encontrar el valor exacto, pero sí dónde están ubicados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero me agarro otro color, digo f de b menos f de a sobre b menos a es esto. Es esa pendiente, ¿sí? Esa recta secante, esa secante que me une los dos puntos. Luego tiro paralelas a esta recta secante que sean tangentes a la función. Entonces, donde tengo el punto de tangencia, ahí tengo un C. Acá tengo otro C, C sub 1, C sub 2, y por acá tengo otro C. ¿Ven? Entonces, pudiendo saber cuál es la secante, yo corro, busco las paralelas, veo donde se producen los puntos de tangencia y esos son los valores de C, con la gráfica nada más. Bueno. Vamos a empezar con la regla del L'Hopital, que es el práctico 17.
Bueno. Bien. ¿Qué sirve esta regla del L'Hopital? Bueno, nos sirve para calcular límites que cuando los voy a calcular me encuentro con una indeterminación. ¿Qué tipo de indeterminación? 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solo puedo aplicar la regla del L'Hopital cuando tengo ese tipo de indeterminación. Si tengo otra indeterminación, no lo puedo calcular. Solo ese tipo de indeterminación. Quiere decir que si a mí se me presenta otro tipo de indeterminación, lo que tengo que hacer es llevarlo de alguna manera a esa forma para poder calcular el límite. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tengo límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x sobre x cuadrado menos 1. Cuando x tiende a 1, fíjense ustedes que tengo en el numerador, tengo el logaritmo de 1, que es 0, y en el denominador tengo 1 menos 1, 0. O sea que tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Fíjense cómo lo escribo yo. Ustedes ponen 0 dividido 0, ponen número sobre 0, y no se puede. No se puede porque no puedo hacer esa cuenta. Lo pongo con comillas, y pongo indeterminación tipo, ¿sí? Entonces, como tengo una indeterminación de ese tipo, acá lo que puedo hacer es aplicar la regla del L'Hopital. ¿Y qué dice esta regla? Bueno, dice que lo que yo puedo hacer es calcular la derivada de la función que está en el numerador, calcular la derivada de la función que está en el denominador por separado, no como la regla del cociente, ¿sí? Como si fueran dos funciones separadas. Entonces, digo, bueno, la derivada del logaritmo, 1 sobre x. Y la derivada de x cuadrado menos 1, 2x. Entonces, ¿esto cómo me queda? Cuando lo resuelvo, si yo lo resuelvo, esto lo puedo hacer así, límite, cuando x tiende a 1, me va a quedar este por este sobre este por este. O sea que me va a quedar 1 sobre 2x al cuadrado, y esto me va a dar, cuando x tiende a 1, me va a dar 1/2. Porque 1 al cuadrado es 1, por 2, me va a dar 1/2. Y entonces quedó resuelto aplicando esta regla. Vamos con otro. Límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de no era ese el que les quería hacer. Porque ese, ahora les voy a subir la resolución y ese está hecho. Límite, cuando x tiende a 0, de 2 a la x menos 1, todo sobre x. Bien. Ahora, trato de resolverlo. 2 a la 0 es 1. ¿Cómo queda ahí? ¿Estás preguntando por este ejercicio? Porque recién veo el chat. No, profe, te lo pregunté antes. Ah, no lo vi. En el ejercicio 4 del TP anterior. Sí, queda ahí. Ese queda ahí. Bueno.
Si yo resuelvo esto, me queda, cuando x tiende a 0, tengo 2 a la 0, 1, menos 1, 0, dividido 0, me da una indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, puedo aplicar L'Hopital. Entonces, límite, cuando x tiende a 0, y derivo. ¿A qué es igual la derivada de una exponencial? Bueno, a ver, nosotros la exponencial que conocemos es e a la x, pero cualquier base a la x, cuando vimos función exponencial, puede ser cualquier constante elevada a la x, ¿cómo sería la derivada? Entonces, si yo tengo una función igual a la x, cualquier constante mayor a 0 elevado a la x, ¿cómo va a ser la derivada? Y bueno, lo voy a hacer por derivada logarítmica. No lo puedo derivar bajando el exponente. Entonces voy a hacer logaritmo de i igual a logaritmo de a la x. Lo hago para que ya les quede para todas. Esto va a ser logaritmo de i igual a x por el logaritmo de a. Y ahora derivo 1 sobre i, ¿se acuerdan? Por i'. Y acá, como la derivada de x por el logaritmo de a, esto es una constante, ¿no? Es un número. O sea que esto me va a quedar, la derivada me va a quedar logaritmo de a, porque es como que yo tuviera x por 2. La derivada de x por 2 es 2, ¿sí? Logaritmo de a. Entonces, ¿cómo me queda? I' me va a quedar logaritmo de a por i, porque este i lo paso para allá, y i es a la x. Quiere decir que cuando yo tengo una exponencial, la derivada es la misma exponencial multiplicada por el logaritmo de la base. Por eso la derivada de e a la x es e a la x, porque es e a la x por el logaritmo de e, y el logaritmo de e es 1. Bien, copian así, puedo ir a la otra hoja. Bien, entonces, a ver que alguien me pregunta. Acá, bien, entonces ahora que ya expliqué cómo era la derivada, derivamos. La derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo de 2, que es lo que hicimos recién. Menos la derivada de 1, que es 0. Y en el denominador, la derivada de x, que es 1. Entonces, cuando x tiende a 0, esto me va a dar 2 a la 0 por el logaritmo de 2, y esto me da logaritmo de 2, porque 2 a la 0 es 1. Bueno. Voy a fijar cuál está hecho. Ay, me voy a preparar un mate ahora cuando ponga el recreo, tengo unas ganas de tomar mate. Y estoy muy cansada hoy. Muy cansada. Me equivoqué varias veces y me está pasando por cansada. Tengo sueño. No hay. Les hice el A, el C. Acá está el B, el E.
Bueno, están casi todos hechos en la práctica. Sí, el 17, Nazareno. Nazareno, ¿vos estás también conmigo o sos nuevo? ¿No estabas el año pasado, Saladillo? Digo, ¿vos no cursaste el año pasado conmigo? ¿O sos nuevito? Ah, porque me parecía que había un nazareno, puede ser. Está. No. De chusma, porque como ahora no les veo las caras, entonces no sé quién es quién. Bueno. A ver, ¿cuál hago? ¿Cuál hago? Voy a hacer el H. El H, límite, cuando X tiende a 1. Ah, pero este es igual que... No, este es igual que el A. No. ¿Hago el I que tiene seno? Sí, ese, el I. Cuando X tiende a 0, del seno de 3X sobre X menos 3 medios del seno de 2X. Bien, a ver, vamos a tratar de resolverlos. Antes que, para ver si está la indeterminación, porque ojo trampita, ya veo que lo voy a hacer y resulta que no es indeterminado. Bueno, en el numerador tenemos el seno de 0, que es 0. Y en el denominador tenemos el seno de 2 por X, o sea, el seno de 0 que es 0, por 3 medios 0, y seno menos 0, 0 menos 0, 0, o sea, me da 0 sobre 0. Listo. Puedo aplicar L'Hopital. Perfecto. Límite, cuando X tiende a 0, pero lo voy a hacer abajo, así tengo más lugar para escribir. Límite, cuando X tiende a 0. La derivada del seno, coseno. Coseno de 3X, regla de la cadena, ¿sí? Por la derivada de 3X, que es 3. Y en el denominador tengo la derivada de una resta, o sea, que es la derivada de X, que es 1, menos 3 medios por la derivada del seno de 2X, que es coseno de 2X por la derivada de 2X, que es 2. Bien, este 2 con este 2 se va, porque está fuera esto, por eso le puse un punto gordito ahí. No está, el 2S no forma parte del argumento del coseno, está fuera. En el numerador, entonces ahora, cuando trato de resolver, cuando X tiende a 0, tengo coseno de 0, que es 1, por 3, 3, sobre 1 menos, y acá tengo coseno de 2 por 0, coseno de 0 es 1, 1 por 3, 3. O sea que esto me da menos 3 medios, ¿está bien? 1 menos 3, 2 menos 2. Menos 3 medios.
¿Cuál otro? Bueno, los demás están todos hechos. Yo les voy a subir la resolución y lo sacan de ahí. Bueno. Vamos a hacer el 2, que es cortito, hacemos recreo y después seguimos. Bien. En el ejercicio 2, también es para aplicar regla de L'Hopital, o sea, todo el práctico, pero acá tengo indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. ¿Se acuerdan que les dije? Las únicas dos oportunidades donde puedo aplicar L'Hopital. Entonces, límite, cuando x tiende a más infinito, de 6x sobre e a la x. Entonces, cuando x tiende a más infinito, 6 por x tiende a más infinito, porque es una recta. Si x se hace más grande, la recta se va al infinito. Y e a la x ya sabemos que e a la x tiene esta forma, y cuando x tiende a infinito, la función también se va al infinito, ¿sí? O sea que tengo una indeterminación del tipo comillitas, infinito sobre infinito. ¿Puedo aplicar L'Hopital? Puedo aplicar L'Hopital. Entonces acá aplico L'Hopital. Límite, cuando x tiende a más infinito, de la derivada de 6x, 6. La derivada de e a la x, e a la x. Cuando x tiende a más infinito, tengo, a ver, presten atención, una constante sobre algo que tiende a más infinito. ¿Sí? Porque e a la x sigue teniendo más infinito, y si la sigo derivando siempre va a ser e a la x. Una constante sobre algo que tiende a más infinito, ¿a dónde tiende? A ver, estos que se sacaron todos mucha nota en el recuperatorio cuestionario. A 0. Muy bien. Tiende a 0. ¿Ven? Ya resolví ese. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el C. Límite, cuando x tiende a más infinito, de x más logaritmo de x sobre x por logaritmo de x. Entonces, cuando x tiende a más infinito, si x tiende a más infinito, x tiende a infinito, el logaritmo, ¿se acuerdan que la gráfica del logaritmo es así? O sea que cuando x tiende a más infinito, el logaritmo también. O sea que en el numerador tengo infinito. Y en el denominador también. Entonces, puedo aplicar L'Hopital porque esto tiene una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Listo. Entonces, ahora arranco con L'Hopital. Acá. Me va a quedar la derivada de x más el logaritmo es 1 más 1 sobre x. Y en el denominador tengo un producto. O sea que tengo que aplicar la regla del producto. Va a ser la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Con este se va, y esto me queda. Lo vamos a pasar en limpio. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x dividido logaritmo de x más 1. Cuando x tiende a más infinito, este 1 sobre x tiende a 0. ¿Sí? Y en el denominador
cuando X tiende a más infinito, todavía tengo infinito. Quiere decir que me queda 1 sobre infinito. En el numerador tengo un 1 y ahora en el denominador tengo algo que tiende a más infinito. O sea que este límite también tiende a 0. 1 más 0, 1 sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0. Bueno, los demás están hechos. Vamos a hacer un recreíto. Así podemos terminar el práctico porque es medio larguito. Porque vi que ya Félix ya les dio reglas de integración y yo les tengo que dar todavía toda la parte de estudio de funciones y después reglas de integración. Así que me gustaría arreglar con ustedes a ver si se pudieran enganchar el miércoles. Bueno, lo voy a pensar. Ustedes el martes no pueden, ¿no? Los martes no pueden, ¿no? No. ¿Cómo hacer? Porque con los de La Plata ya les di puntos críticos y puntos de inflexión. Si yo les digo que ustedes se enganchen, se van a quedar sin esos dos temas. Pero estaría bueno que si yo pudiera darles esos dos temas, y el miércoles, sí, ustedes pueden, por el miércoles a las 7 de la tarde, y se engancharían con estudio de funciones. Bueno, no importa, vemos. Bueno, son y 40. Menos 10, arrancamos, me voy a preparar un mate mientras tanto.